¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Lunes 14 de octubre del 19. Eh, bueno, como ustedes ven, ya me quité el collarín por unas horas. Este es el corte. Veo que mucha gente padece de problemas cervicales. Estaba justo leyendo la vida de este gran torero peruano, Roca Rey, quien ha estado en la misma clínica que he estado yo en Nueva York. Y viene a Lima a la feria de octubre para estar con todos los peruanos aficionados a la tauromaquia, pero viene con este problema en la cervical. La cosa se le va a complicar cuando tenga algunos años. Yo de joven, con el deporte que hice, también no sabía las implicancias. O sea, todos los deportistas que me están escuchando, mucho cuidado con levantar muchos pesos, hacer muchos deportes sin calentar, porque eso trae consecuencias tremendas al organismo, que con los años se acumulan las facturas y después te dicen, acá están las facturas. Señoras y señores, en este país sin cabeza, en este país con dos realidades distintas, la realidad que nos pintan los medios monopólicos pagados por el Estado, financiados y manejados por intereses desconocidos realmente, para no culpar a nadie, tienen como objetivo, y lo vengo repitiendo esto no de ahora, sino hace más de un año, en mis comentarios de Facebook, que se estaba armando un tinglado para consolidar una especie de neofascismo en el Perú. Suena raro, ¿no? Neofascismo, pero esto no es democracia. Nos siguen vendiendo la idea de que vivimos en democracia. En democracia no puede existir la democracia cuando se hacen encuestas que son las que determinan qué es lo que debe hacer un gobierno, se le pone nota a los ministros, se soborna hoy día a los alcaldes con un aumento para que no reclamen y apoyen este proceso atípico en el cual ha entrado el Perú. Y a portas tenemos unas elecciones que ni siquiera el Jurado Nacional ha establecido si los congresistas que ya estuvieron podrán volver a repetir. Tampoco ha establecido plazos, y más bien el cronograma que he leído en El Comercio, que ha sido publicado en el diario El Comercio a página entera, supone un despelote aún más grande que el que hemos tenido. O sea, hemos creado un despelote, y el despelote que se viene va a ser peor que el que acabamos de destruir. Un Congreso donde ya los medios, al estilo muy de Fujimori, comienzan a promover a la Tigresa del Oriente, a Monique Pardo, por un lado, para darle un carácter farandulero al Congreso, y por otro lado publican a través de las encuestas mafiosas los posibles candidatos cuya simpatía del elector podría estar ya definida, es decir, los que el Comercio siempre fabrica con todos sus medios para ir fabricando marqueteramente personajes afines al sistema imperante para seguir desvalijando el país con el poder fáctico detrás de estos personajes interesantes, marqueteros, interesantemente marqueteros, para mostrar un perfil de buenos muchachos, bonitos, simpáticos, limpios, sanos, por un lado, y por otro lado te ponen la lista de los supuestos políticos de mayor ascendencia. Entonces, mi primera propuesta, si voy al Congreso, en el supuesto que fuera al Congreso, sería pedirle a las encuestadoras que muestren los resultados de esos 500 encuestados, a quienes fueron, de los últimos 10 años. Lo segundo que haría sería pedir, que ojalá todos me escuchen,
que se le levante la inmunidad parlamentaria a todos los que se presenten al Congreso. Y esas dos medidas serían fundamentales para que comience a funcionar la Alianza Nacional contra la Corrupción. La Alianza Nacional contra la Corrupción, la que he propuesto yo, no tiene ideología. No tiene ideología, simplemente el que suscriba la idea de la Alianza Nacional contra la Corrupción significaría que también en el Congreso yo estaría proponiendo que hasta el 4º grado de consanguinidad sean investigados todas aquellas personas cuyos signos exteriores de riqueza demuestren que no podrían haber adquirido esas propiedades con el dinero que ganaron en los últimos 20 años. Entonces así ya las papas queman y el mismo Vizcarra tendría que poner las barbas en remojo, porque Vizcarra también tendría que demostrar muchas cosas, especialmente iría a un juicio ante el nuevo Congreso para ver qué ha hecho con los 17.000 millones de soles que serán entregados con decretos de urgencia, que también los inventó Fujimori, para que con los decretos de urgencia terminar de liquidar y hacer de este Estado un botín de los grandes intereses económicos. Esto es lo que concierne con el Perú. Este es el Perú de hoy, un Perú desconcertado totalmente, donde hay un Congreso que ha sido disuelto, pero ahora el Jurado Nacional de Elecciones quiere que estos mismos congresistas acusados de lo peor puedan postular. Entonces van a salir de ese charco para entrar a otro charco. Muy bien. Entonces la pregunta que se hace el ciudadano es: ¿qué pretenden con esta distracción? ¿A dónde apunta esta distracción masiva, mediática, cuando en el fondo los problemas cotidianos no se resuelven? Qué lindo sería escuchar a un Congreso que diga: vamos a estudiar un plan de gobierno en serio, vamos a plantear vigas maestras en serio, vamos a iniciar una lucha anticorrupción con estos alcances. ¿Qué les parece a ustedes, ciudadanos? ¿Qué les parece el tema minero si los ponemos en debate nacional en los canales, en el canal del Estado? ¿Qué les parece si ponemos en debate el tema de los jubilados, las pensiones, el trabajo de los peruanos? Porque este año se incorporarán 200.000 nuevos jóvenes al mercado laboral y habría que preguntarse si van a tener trabajo o no van a tener trabajo. ¿Qué vamos a hacer con los ciudadanos venezolanos que de manera intempestiva invadieron el territorio nacional como a ningún otro país? ¿Quiénes son los responsables de haber creado este caos y que no vieron ninguna de las pelotas que nos metían los jugadores que hacían autogoles contra el Perú? Porque este ha sido un partido de autogoles. Nos hemos metido tantos autogoles nosotros mismos que nos hemos acostumbrado a la trampa, al engaño, al doble juego. Entonces, hay que entender esto para poder entender que lo que yo te cuento diariamente tiene una lógica que empieza hace muchos años y que todos los días a esa misma lógica se le van añadiendo los elementos que surgen para que entiendas tú que un presidente no es el dueño de un país. El presidente es el administrador de un país. Y manejar un país como el Perú no es cosa de marketing, ni tampoco es cosa de que los monopolios, que son parte de la corrupción más grande de la historia republicana, te enyuquen, te endosen, te
instalen personajes que sepamos no los han contratado nunca en una empresa, ni nunca han trabajado en ningún otro lado, y que son personajes menores, a quienes no descalifico moralmente porque pueden ser muy correctos, pero que no están calificados para gobernar un país. ¿Qué debería ser una prensa seria? Te estoy pidiéndole a la prensa seria que ya debería empezar a proponerle a estos personajes, por ejemplo, que aspiran a ser presidentes algún día, que vayan al Congreso, con sus respectivos partidos. Todos estos personajes que se aparecen de vez en cuando deberían ir al Congreso ya, deberían entrar a la cancha. Pues yo no entiendo cómo se puede elegir un presidente que nunca tuvo experiencia política ni nunca trabajó en la vida pública para servir a alguien. No entiendo cómo se puede elegir un presidente que no fue congresista, que no fue alcalde, que no fue autoridad, que no le conoces ninguna actividad primaria, como querer jugar en la selección si ni siquiera jugaste en el equipo de tu barrio. Entonces ahí hay esas contradicciones que las da la política y que no existen en la empresa privada. Jamás un banco contrataría a quien la empresa mafiosa de Datum establece a través de su encuesta quién puede gerenciar el banco de crédito y quién puede gerenciar Interbank o quién puede manejar cualquier otra entidad importante, ¿no? Pero para manejar el país, sí, vamos a poner a estos, vamos a marketear a estos nombres, tienen imagen, vamos a construir su imagen también con nuestros canales, y por otro lado vamos a crear otros personajillos incalificables, pues, que no tienen, pues, realmente personajillos menores, pero vamos a también ponerlos en el juego para que la gente se confunda y que vuelvan a votar por el número 13, como fue con las nalgas de Susi Díaz expuestas en el Congreso Fujimorista del año 90. Entonces, aquí estamos nosotros manipulando, faltándole el respeto a las damas, trastocando los valores nacionales, en una suerte de timba, donde timbean la plata de todos los peruanos. No su plata, la plata de todos los peruanos. Dicho esto, tengo que explicar lo que está pasando en Argentina ahora, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en México, en Guatemala y Colombia, rápidamente. Bueno, en Chile ni siquiera hablo de Chile porque Chile es dueño del Perú. Chile tiene dos países. Chile, donde estudian, donde se preparan, y el Perú, donde han venido a conquistarlo. Son dueños de los aires, son dueños de los puertos, son dueños de las medicinas, de las farmacias, de las importaciones, de la energía, de las empresas que nos dan energía, que ahora parece que se van a vender los chinos. Entonces estamos en un país ocupado. En este país ocupado, saqueado, las más importantes empresas extranjeras no han pagado impuestos. Se han concesionado entre gallos y medianoche nuevos yacimientos mineros, petrolíferos, sin que nosotros sepamos. Se han dado concesiones a través de decretos para que determinadas empresas tengan condonación de deuda tributaria. Todo esto ha pasado a espaldas del pueblo mientras instalan en el debate los pleitos de Magali con fulano, los pleitos del otro con esto, si Chibolín va o no va, si ahora en el Congreso aparecerá la Tigresa del Oriente o la señora Monique Pardo, y
Por otro lado juegan las encuestas, todos unidos en torno de la demolición de Latinoamérica. Argentina, vamos a empezar por Argentina. Ayer tuvo su primer debate presidencial, que fue una burla. Todos esos debates son una burla porque le dan un minuto a cada candidato para que de paporreta, como en el colegio, digan lo que van a hacer. O sea, les dan un montón de palabras, apréndete el libreto, que tienes un minuto para decir lo que vas a hacer. Entonces hay una disputa, como si en un minuto se pudiera arreglar el problema de un país. Bueno, eso está instalado también por el sistema, para que la gente siga jugando a que con un minuto el que es más ágil, el que es más el que aprende más la lección, es el que debe manejar el país. Y yo he vuelto a proponer que la única forma de medir es lo que han hecho los ecuatorianos. Los ecuatorianos acaban de traer abajo un decreto abusivo del Fondo Monetario Internacional que le exigía a Ecuador, a raíz del préstamo de 4.200 millones de dólares que Ecuador ha pedido para resolver su problema de déficit fiscal, una serie de medidas que perjudican siempre a los más pobres, a aquellos que no pueden defenderse. Pero una muestra inequívoca de dignidad, los indígenas, esos indígenas olvidados, esos indígenas golpeados, a quienes les quitan sus tierras, a quienes los golpean y no hay una prensa porque como son indios, no hablan bien muchas veces el español, no se expresan con propiedad, se enfrentan con un líder tal vez de opinión como Bailey, que muy suelto de huesos dice, por ejemplo, que se quejan estos si nunca tendrán un carro. ¿Para qué se quejan del aumento de la gasolina si nunca tienen un carro, ¿no? O sea, hay gente muy ligera como este tipo que representa la voz de ese neofascismo que quiere acabar con el ser humano humilde, pobre, que no tiene cómo defenderse. En Argentina Macri ya fracasó, un fracaso total, hipotecó la Argentina por 100 años con la deuda más grande que se haya contraído en la historia de Latinoamérica y de los cuales se han fugado ya 30.000 millones de dólares a los paraísos fiscales. Según en el debate que no fue desmentido por Macri, sus amigos que habrían manejado el Banco de Reserva y el Ministerio de Economía se habrían llevado ya de la plata que el fondo te da 30.000 millones de dólares. Entonces toda esta rosca de mafiosos que maneja la plata mundial hace que nuestros países se endeuden, que nuestros países se empobrezcan, como aquel ciudadano, tú, yo, cualquiera, que contrae permanentemente deudas con el banco y al final el banco se queda con tu casa, con tu negocio, con tus propiedades, ¿no? Se queda con todo porque no tienes capacidad de pago, pero los banqueros, estos del Fondo Monetario, que son muy inteligentes, hay que reconocer, son inteligentes, ellos hacen una hoja, la cual tú tienes que cumplir como condición sine qua non para recibir el préstamo. ¿En qué consiste esa hoja? Esa hoja consiste en que tú tienes que precarizar los sueldos, despedir a los trabajadores públicos, achicar el Estado, contraer la deuda, y ellos te van a decir a qué empresas le vas a dar la plata que ellos te van a prestar para que ellos, sobrevalorando el precio de las obras pagadas por el Estado, puedan tener ganancias tales, porque sobrevaloran hasta 6 o 7 veces más el valor de la obra, y con ese sobrevalor puedas repartir las coimas a todos los que intervienen en el proceso. Entonces no les interesa que haya congreso en serio, porque si hay un congreso en serio, el objetivo del congreso, de acuerdo a la Constitución, es
fiscalizar y dar las leyes. Pero si tienes en el Congreso a los mafiosos que ellos ponen, ni van a fiscalizar ni van a dar leyes a favor del pueblo. Entonces tú tienes un Congreso que vienen a ser la banca suplente que va a trabajar para el mismo equipo. No es el equipo contrario, porque siempre el Ejecutivo tiene que ser el Legislativo tiene que ser el contrapeso del Ejecutivo y del Poder Judicial, que debe ser supuestamente independiente, y acá el Poder Judicial tampoco es independiente. Fíjense ustedes lo que ha pasado lamentablemente con el fallecimiento de Todos Chicos, donde la que manejaba la camioneta hoy día se pasea por las calles de Lima, mientras otra mujer que le pasó algo similar, pero que no era de condición económica, está presa. Entonces, cuando la justicia no es para todos por igual, uno dice, este caldo de cultivo, que los hombres más inteligentes y más brillantes y supuestamente más capaces, que son los que manejan la opinión pública, están creando ellos mismos una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo va a detonar en algún momento. Fíjense, nosotros no somos como los ecuatorianos. Los ecuatorianos han demostrado que son mucha pieza. Y el peruano es sangre de horchata, el peruano se acomoda, somos así. No es que seamos así intrínsecamente así, sino que nos han vuelto así, que es distinto. Es como el que corrompe a un niño. Hay un niño que es sano, que está jugando con su pelota, y llega lo que en mi época le llamábamos, tenía un nombre, no, lo voy a obviar, era el corrompedor de menores. El corrompedor de menores se acercaba a ese niño sano que estaba jugando con su pelota, que era un niño por lo general humilde, y este tipo, que era un degenerado, le ofreció un almuerzo. El joven creía se iba a almorzar, y después lo invitaba al día siguiente también a almorzar. Se hacía amigo de este chico joven, 14 años, 15 años, en plena adolescencia, y este de acá después lo corrompía. Corruptores de menores hubo siempre. Entonces, cuando un país se deja corromper a través de una prensa corrupta, mafiosa, que lo único que le interesa es saquear el país, tiene que envilecer y corromper el alma de una nación. Entonces, en Ecuador se ha dado un ejemplo extraordinario de que los llamados nativos, los llamados, lo que quiera llamarle, ¿no? Pero en el fondo ha sido el pueblo ecuatoriano el que hizo huir de Quito a Lenín Moreno, el gran traidor, que fue por el partido de Rafael Correa, con quien estuvo 6 años gobernando, para después traicionar a Correa y traicionar a su pueblo. ¿Cuál es la traición? La traición es cuando tú le mientes al pueblo, cuando tú te dejas llevar por el marketing y no te preguntas si este tipo está dispuesto a suscribirme un documento. Otra de las propuestas que hago, en caso de que fuera yo al Congreso, o si no soy yo, que alguien lo haga, es suscribir un documento que si él o ella dice algo que no cumple, pero que lo ha dicho para que lo elijan, debe ser renunciado de manera inmediata. De manera inmediata tienes que el mismo Congreso, con un pacto de honor, sacarlo de inmediato a todo el que mienta. Si pasamos a Chile, ya lo dije, Chile es dueño del Perú, y el plan de ir ahora por Cuba y por Venezuela sigue desde el Grupo de Lima trabajándose, porque lo que temen ellos es, y lo dije en mis editoriales de hace un año, que después de Venezuela irían por López Obrador, cosa que ya empezó. Ya los youtubers mexicanos han sido perseguidos y están siendo perseguidos,
y a través de las redes sociales los pretenden eliminar. O sea, las redes sociales también entrarán muy pronto a ser controladas por los grandes poderes fácticos, y las redes sociales ya tienen una tendencia, al menos la he sentido yo y la está sintiendo en este momento Vicente Serrano, el youtuber más visto que transmite de Chicago y que defiende el periodismo libre, con el cual nos solidarizamos con todo su equipo de Vicente Serrano, porque él va a ser la primera víctima, el segundo va a ser el chapucero, el tercero va a ser campechaneando y después irán por otros menores. Este es en México. En Argentina las redes sociales son las que están haciéndolo ganar a Alberto Fernández, que son el Destape, ¿no? Y 1+1 3 de Cunio. Entonces son dos redes sociales muy poderosas que conjuntamente con un canal chico, Canal 5N, fueron los únicos que mostraron una realidad que los demás canales monopólicos no mostraban. Entonces ahora también la puntería está sobre ellos. ¿Cuál es la única forma de que podemos consolidar una verdad informativa? Yo ayer lo propuse abiertamente. Crear una prensa independiente, esta unidad de la prensa independiente, para que todos los youtubers y comunicadores mantengan su línea independiente en la defensa de nuestra soberanía. No podemos permitir que primero vayan por Venezuela, sobre pretexto de que allá están pobres la gente, como si los pobres les preocuparan, porque si les preocuparan los pobres, tendrían que preocuparse en el Perú del 30% de muchachos que no tienen trabajo, de los pobres de la serranía del Perú, de los pobres donde hay minería y siguen siendo pobres y cada vez más pobres, y donde está la riqueza más grande de este país, y no venir acá pues con la hipocresía típica de preocuparse por los pobres venezolanos que están fugándose del país porque no tienen qué comer, pero sin embargo los hemos visto a todos los que han venido en el Perú, o casi todos, muy fuertes, las mujeres muy bien papeadas. Entonces, si no comían, ¿cuál es la explicación de que hayan sido personas tan llenas de vida y que acá en el Perú están incorporándose a la vida activa y productiva del país, incluso quitándole el trabajo a los peruanos, porque para muchos empresarios los venezolanos son más eficientes? Entonces no era que eran famélicos, enfermos, que venían con tuberculosis y que venían a morirse al Perú, no. Vinieron sanos, fuertes, dispuestos a todo para, cumpliendo las instrucciones de Estados Unidos, instalarse en diferentes países de Latinoamérica y no seguir invadiendo los Estados Unidos. Esto lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. No tenemos nada personal contra los venezolanos ni contra nadie, sino que contamos los hechos y los analizamos en un idioma sencillo, metafórico a veces, para que tú entiendas que en una casa donde viven 20 personas no pueden vivir 200 personas. Colapsan los waters, colapsa el agua, colapsa la cocina, colapsa. El Perú ha colapsado. Entonces ahora pasamos un ratito a Bolivia. Bolivia fue el único país que a través de un presidente mestizo, indio, no agraciado físicamente, puso a Bolivia en el país de mayor crecimiento de América Latina. Y este presidente boliviano, que tiene los pantalones tan bien puestos de plantarse en las Naciones Unidas y decir lo que va a pasar y qué ha pasado, no tiene prensa. Acá no hablamos de Evo Morales. Si pasamos a Colombia, Colombia es un país intervenido por los Estados Unidos con 10 bases militares que controlan ese país donde está la cuna de la droga y el narcotráfico. El segundo país
Perú y el tercero es Bolivia, en ese orden, productores de cocaína, que es la droga más vendida en el mundo. Entonces vivimos en un país que tiene todos los vicios para colapsar. Y Sudamérica tiene toda la riqueza para que los más fuertes nos las quiten. Entonces, ¿cuál es mi proyecto? Que Latinoamérica se una en una nueva filosofía soberana, independiente, autodeterminada, para que de una vez por todas pensemos no en qué va a pasar mañana, sino en qué va a pasar con tus nietos y con tus hijos que no van a tener país. El que nace pobre en el Perú será pobre el resto de su vida, porque tendrá que trabajar, buscar trabajo, ganar sueldo mínimo, endeudarse, y de ahí sus hijos nacerán y también vivirán con un padre endeudado y seguirán siendo pobres. Entonces aquí cuando uno dice estas cosas, la gente dice, carajo, este tipo es un socialista, este es un tipo comunista. No, en absoluto, soy de derecha. Yo soy de derecha, pero tengo corazón. No soy la derecha chorada, ni la derecha cavernaria, ni la derecha fascista, que se agarran la palabra derecha como si derecha significara ser derecho. Izquierda significara ser torcido. ¿No es así? Hay gente buena en todos lados y hay gente mala en todos lados. Entonces yo sí soy un hombre que cree que el esfuerzo individual es muy importante, pero que no pueden haber los saqueadores del Estado. Yo más bien diría que estoy en la línea de Donald Trump. Donald Trump es un nacionalista que defiende Estados Unidos primero, y tiene su frase, una frase que dice: volvamos a ser nuevamente América, porque para él América es Estados Unidos, no somos nosotros. Y esa es su frase de campaña: let's do America again, creo que dice, hagamos, no sé, él la frasea perfectamente. Pero yo soy como Donald Trump en ese aspecto. O sea que yo no soy un socialdemócrata, y yo no soy un tipo comunista, no soy de izquierda, porque considero que la izquierda está equivocada. La izquierda reclama muchas veces para convertirse después de derecha. Yo soy una persona que tuvo todo y quiero devolverle a mi país de alguna manera, por lo menos mi forma de pensar, de sentir, para que jóvenes inteligentes, con ganas, youtubers, comunicadores, agarren esta posta y esta posta la proyecten ni siquiera a sus hijos ya, a los hijos de sus hijos. Porque una enfermedad, se calcula que una enfermedad que la has tenido mucho tiempo, toma el mismo tiempo para curarla. Pero en el caso de los países yo diría que es más grave aún. Cuando el tejido social se corrompe y la metástasis llega a todas las instituciones, tomará 100 años para curar este país. Pero hay que empezar algún día, porque tarde o temprano nos pasan la factura. Te lo digo yo, que tengo 74 años, que he sido alcalde de Lima 2 veces, en un país que era pobre. En ese entonces, cuando yo era alcalde, el Perú era pobre, se suponía. Había terrorismo, había el MRTA. Nosotros tratábamos con los sindicatos más fuertes que habían. Sin embargo, hicimos una gestión que ahí está, una gestión dedicada a la gente, con obras viales importantes, con nuestro propio peaje, con el Trébol, con el Puente Nuevo, con la plaza, el bypass de la Plaza 2 de Mayo, con Higuereta, con el Puente Quiñones, con los módulos siglo XXI, con los centros hospitalarios municipales, con las losas deportivas, con el deporte, con la rehabilitación de todos los parques zonales, la implementación masiva de una filosofía deportiva que se instaló en mi gobierno municipal. Y después pasé, para que lo sepan los jóvenes, yo ya pasé por el Congreso de la República, yo ya lo conozco, estuve 2 años y medio en el Congreso de la República y presenté 2 leyes
que no me dejaron sustentarlas. La ley de protección al menor en el año 2009, que ahora ya no es menor, ahora es mayor, ya ese menor del 2009, ese niño del 2009 hoy es un hombre, y presenté la penalización a aquellos que a través de la prensa mataban una honra, deshonraban a una persona correcta, a un ciudadano decente. Ninguna de estas dos leyes fue discutida en el pleno del Congreso porque se les hacía así a los congresistas de ese entonces, que al igual que estos congresistas de este periodo, no han defendido ni al niño, ni al anciano, ni al humilde, ni al que no puede defenderse. Entonces, si vemos el caso, para cerrar ya, de Perú, que es el Grupo de Lima, junto con Chile, junto con la Argentina de Macri, junto con la Colombia de Duque, junto con otros por ahí, con Guaidó y otros, quieren que en Sudamérica y Latinoamérica se termine de vender para siempre y nos quedemos sin países. Y le entreguemos el país a los grandes capitales que son los dueños del Fondo Monetario Internacional, esta es la verdad, y del Banco Mundial, que el negocio de ellos es el negocio financiero, prestar plata, endeudar a los países para después hacerse dueño de los países. Y los países que no pueden pagar la deuda con plata pagan con propiedades, negocios, servicios, puertos, aires, concesiones. Entonces, ese es mi mensaje. Mi mensaje no es de bronca, mi mensaje no es socialista, mi mensaje no es comunista, mi mensaje es un mensaje del sentido común de cómo diablos terminamos con esta corrupción que nadie quiere tocar, como si en el lodo nos siguiéramos regodeando en este lodo, ¿no? Entonces, es cuestión de salir del lodo nada más y bañarnos en las aguas pristinas del Pacífico y salir de la ciénaga. Hay gente que quiere seguir viviendo en la ciénaga. Yo no. Yo ya me cansé de esto y la seguiré peleando y si esto sigue así, estoy seguro que mis hijos se van a ir, mis nietos se van a ir. Los voy a perder. No creo que se queden a vivir en el Perú. Están muy preparados para seguir viviendo aquí. Pero aquí se van a quedar viviendo aquellos que no pueden irse. Los que no tienen estudios universitarios, los que con el estudio universitario tampoco les sirve para nada, porque las universidades peruanas que se han abierto como negocios dan títulos que no sirven para nada. Nadie te va a contratar con ese título. Tú te presentas con un título de una universidad peruana, bachiller, licenciado, y te dicen, mira, saca tu maestría en tal universidad de Europa, de la Sorbona o de Harvard, pero tú no puedes trabajar en esta empresa. En cambio, los chilenos se han dedicado a la ciencia y a la tecnología y están preparando a la mejor gente para que llegue al Perú a manejar el Perú. Esa es la división, digamos, de los que van a manejar el Perú. Y los venezolanos han venido a ocupar el puesto, digamos, de obreros y empleados de baja cuantía para reemplazar al peruano que tenía por lo menos un puesto ahí para sobrevivir. Esta es la realidad. Estos son hechos que yo veo, que te los cuento, te los explico, porque no me queda otra. No soy un tipo violento, soy una persona de paz, soy una persona que no toma esto personal con nadie. Lo malo es cuando el periodismo compra esta idea y se lo toma personal contra los que no piensan como ellos. Por eso es que yo acudo a todos ustedes para que se cree de una vez por todas esta unidad de youtubers, que nos protejamos unos a otros, que multipliquemos nuestras suscripciones y que hoy día usted mismo que me esté escuchando se suscriba a mi canal de YouTube
que por ahora se llama Ricardo Belmont Cassinelli y a partir de los próximos días se va a llamar RBC Internacional, que es para tratar temas de geopolítica con ustedes, con los periodistas que van a incorporarse, y voy a crear, y también ya tengo el canal RBC Perú, que es para tratar exclusivamente temas nacionales. Bueno, son 2 canales en YouTube donde usted puede ser parte, suscribiéndose a los canales. Hoy día mismo suscríbase, porque ya estamos batiendo los récords de suscripción en el país. Estamos nivelándonos a los grandes canales en suscriptores y es importante que usted se suscriba, porque si usted se suscribe, creceremos y seremos una voz más potente cada día, que no tiene otro interés, sino ya sería un genio, ¿no? Porque si Ricardo Belmont pensó que hablando por esto iba a tener 200.000 suscriptores en un canal y 40.000 en otro, realmente pues era un genio Belmont, pero no soy ningún genio, soy un tipo que un día agarró esta cosa de teléfono y habló. Y otros también hicieron lo propio y están creciendo y los ven mucho más que a mí y ellos también tienen que unirse en esta lucha, así como se unió la prensa mafiosa a través de organizaciones que hoy día los defienden. Nosotros deberíamos unirnos en base a la defensa permanente de la libertad de prensa absoluta, que es la libertad del pueblo, que es esta. Lenín Moreno de Ecuador puede caer gracias a las redes sociales. Macri va a perder gracias a las redes sociales. Vizcarra está en la encrucijada gracias a las redes sociales. Y las redes sociales, tú, yo y los que usamos este vehículo, que no tenemos otro vehículo en el cual expresarnos, nos quedaban 2 caminos: las calles, la protesta para que se nos acuse de agitadores, o las redes sociales para poder creo que me dio el aire, la defensa de lo más valioso que tiene el ser humano, que es su dignidad. Su dignidad, su bienestar, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir en un mundo más humano. Nada más. No somos las fieras de África. Somos los seres humanos que hemos ido superando las cosas que nos dividen para buscar las coincidencias. Y si nos unimos en la Alianza Nacional contra la Corrupción, habremos dado un gran paso en el Congreso de la República, que se puede instalar con la mejor gente si tú piensas, organizas tu cabeza y no te dejas llevar por la manipulación mediática de la cual estamos siendo víctimas, pagados y financiados por ti, con tus impuestos. Han financiado a los más ricos, porque si no esos medios estarían cerrados ahora. Que acá me pone alguien, dice, a ver, hay que aplicar el neoliberalismo al que tanto odias, no hay otra. Bueno, el neoliberalismo, señores, es materia de conversarlo otro día, ¿no? Es una palabra, ¿no? El que estudiaba en la universidad sabe que en el siglo XVIII Adam Smith creó la riqueza de las naciones en base al liberalismo. Eran otras épocas. El neoliberalismo es un invento de los Chicago Boys, de Reagan y de Margaret Thatcher, que era que los mercados de Europa y de Estados Unidos les quedaban chicos a las empresas y necesitaban los mercados emergentes de Sudamérica. Entonces ahí se crea el neoliberalismo, para que las empresas grandes se compraran las empresas chicas del Perú y tuvieran más mercado. Se compraran Brasil, Argentina, Perú y todos los otros países donde está la riqueza, y ellos consolidar una linda palabra que yo también la compré hace unos años, neoliberalismo, me pareció maravillosa, cuando en el fondo es un neofascismo. No te dejes engañar por las palabras,
Las palabras se han prostituido, las palabras han dejado de tener valor, las palabras ya no tienen valor, porque la palabra y el uso de la palabra se ha maleado, se ha prostituido. Entonces todo lo que yo te diga tú lo debes poner en tela de juicio, tú debes dudar de lo que yo te digo, porque hay un pensamiento que dice: en la duda, abstente. Quiere decir que si tú dudas de lo que yo te digo, tú te tienes que abstener. Y es bueno que te abstengas y que pienses, porque yo no te estoy vendiendo pajaritos en el aire, te estoy vendiendo una realidad que estamos viendo todos los días quienes tenemos acercamiento con diferentes personas. Y eso es todo, querido. Consolidemos la democracia, promovamos la empresa privada en las mejores condiciones para el Perú, promovamos la lucha, la Alianza Nacional contra la Corrupción, háganse suscriptores de mi canal Ricardo Belmont Cassinelli, no les cuesta nada, se suscriben nomás y estarán bien informados desde el ángulo que yo veo el país, porque en los últimos años, lamentablemente, casi todas las pelotas las emboqué. Algunas chocaron en el palo, pero cuando las volví a patear entraron al arco. Las acerté todas y por favor, están en YouTube, están en las redes sociales, búsquenlas, analícenlas y vean si hay coherencia o no entre lo que dije hace un año, 2, 10, 20 y lo que digo ahora. Muchas gracias, muy buenas noches. Felicitamos al pueblo ecuatoriano, un pueblo valiente, decidido, y lamentamos la pérdida de 4 personas que fallecieron. La prensa no ha dicho nada. Había una masacre en Quito realmente, tremenda masacre. La prensa ha taponeado eso, no lo ha dicho, y tampoco está hablando de lo que está pasando en Argentina ahora. Lo de Argentina, Dios nos libre lo que va a pasar en Argentina en estas elecciones. Hay una grieta, una división en Argentina, hay una violencia en Argentina, en las calles. Los periodistas no pueden salir a las calles, especialmente los que han defendido a Macri. No pueden salir a las calles, están asustadísimos, porque las redes sociales los mostraron y las redes sociales están superando a los canales tradicionales, que solamente los ven los mayores, que se sientan frente al televisor a esperar qué programa llega, pero las redes sociales se ven en cualquier momento, a cualquier hora, y están reflejando a través de la voz del ciudadano común y corriente una verdad que ellos quisieron tapar. Bueno, señoras y señores, si tú quieres dejar de ser un invisible y volverte un espartano de corazón, de alma, un guerrero, un luchador, haz parte de esta Alianza Nacional contra la impunidad para que Latinoamérica comience a respirar con sus propios pulmones. Que no nos quiten los pulmones nada más, muchachos. Gracias, señora. Gracias, querido. Muy amable. Hasta en cualquier momento.